Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, jóvenes estudiantes del Colegio Albert Einstein. El tema de hoy trata sobre términos excluidos en el curso de razonamiento verbal. Es un tema dedicado especialmente para los chicos de primer grado de educación secundaria y anexando algunos estudiantes del sexto grado de educación primaria, ¿sí? Muy bien, el tema de hoy, muchachos, es un tema súper facilísimo, súper sencillito, ¿ya? Papayita, como quien diría, ¿ya? Y tú lo vas a captar si, solo si, me prestas mucha atención a la explicación que voy a darte a continuación. ¿De acuerdo? Titula términos excluidos, ¿ya? En tu ficha, la que tú tienes en el cuaderno pegadito allí, dice términos excluidos. Hay dos nubecitas, ¿no? Una de las nubecitas contiene estos elementos, ¿no es cierto? Tenemos un plátano, una pera, una sandía, unas cerezas, unas fresas, una palta y una piña, y también tenemos allí un martillo. La pregunta que se te propone a continuación es: ¿qué elemento excluirías y por qué excluirías ese elemento? ¿De acuerdo? Para ti es súper fácil. Profesor, súper fácil. El elemento hasta está con otro color y voy a marcar este elemento. El martillo yo tengo que excluir porque tu razonamiento te ha permitido decir que el resto de los elementos son frutas. Sin embargo, un martillo es un instrumento, una herramienta para hacer actividades. ¿De acuerdo? Entonces, respondamos a la pregunta: ¿por qué excluirías ese elemento? ¿Qué elemento vamos a excluir? Hemos dicho, excluimos, a ver, excluyo el martillo. ¿Ya? Listo. ¿Por qué? Porque es un o una herramienta. Porque es una herramienta, ¿sí? ¿Y las demás qué cosas son? Y todas son ¿qué? Ya no me alcanzó el campo. Todas son frutas. ¿Ves? Entonces, por esa razón, tú vas a excluir este elemento metiche que está aquí. ¿Ya? Ahora, en la siguiente nube, por ejemplo, tú tienes a una rana, una paloma, un tigre, un chanchito, un volcán, un gato, un elefante y un bicho que aparentemente es una hormiga o, si me equivoco, es una araña, ¿ya? Entonces, la misma pregunta: ¿qué término vamos a excluir allí? ¿Qué términos, chicos? Vamos a excluir ¿qué cosa? Nos damos cuenta, ¿no? Que hay muchos animales, sin embargo, ese volcán está por gusto allí. Y yo lo que tengo es que excluir ese elemento que está de metiche. ¿Por qué? Porque no se relaciona con los demás elementos. Entonces, chicos, hay que entender esto. ¿Qué cosa es un término excluido? Es aquel término, es el término, pon junto conmigo, es aquel término que no guarda, ¿qué cosa? Relación semántica con los demás.
entonces yo tengo que excluir. Entonces, chicos, términos excluidos, disculpen, es aquel término que no guarda relación semántica con los demás términos que sí. La relación semántica aquí era que eran frutas comestibles. Esto no es, ¿no es cierto? Aquí todos son animalitos. Sin embargo, aquí hay un accidente geográfico llamado volcán, ¿no es cierto? Y que no es un animal. Te pone los ejemplos a continuación en las fichas, chicos. Por ejemplo, te pone en la primera pan, verduras, frutas, pescado y lentejas. Tú tienes que excluir de allí un término. ¿Cuál término excluirías? A ver. ¿Cuál término excluirías? Tienes pan, tienes verduras, tienes frutas, tienes un pescado y lentejas. ¿Ah? ¿Qué término excluimos? Facilito, ¿no? Tú te das cuenta que aquí la mayoría son cosas comestibles, ¿sí? Sin embargo, te vas a dar cuenta que en su mayoría son cosas comestibles producidas en la superficie terrestre, excepto ¿qué cosa? Excepto ¿qué cosa? El pescado, que es algo marino. Entonces tú vas a eliminar ese término. Después dice, chicos, historia, matemática, razonamiento, geografía. ¿Cuál vas a eliminar como término? ¿Ah? Tienes historia, matemática, razonamiento, geografía. ¿Vas a eliminar qué cosa? Ajá. Razonamiento. Historia es un curso, matemática es un curso, geografía es un curso. ¿Ya? ¿Por qué razonamiento, profesor? Si también es un curso. No está diciendo razonamiento verbal o matemático. Está diciendo esa capacidad de pensar o de idear alguna cosa dentro de tu cabeza. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien, mi estimado estudiante. Ahora vamos a pasar a la siguiente hoja de tus fichas, en donde se proponen excluir términos que no guarden relación semántica con aquellas palabras que sí se relacionan. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, como ustedes pueden ver, he puesto todos los ejercicios que se proponen allí, ¿ya? Está súper facilito. Tú solo tienes que razonar. ¿De acuerdo? Para eso, chicos, para resolver todos estos ejercicios, he invitado aquí a Sebastián, que quiere aprender también a excluir los términos que no corresponden dentro del grupo de palabras, ¿ya? Sebastián tiene una preocupación. Dice, ¿ahora qué hago? Entonces, chicos, ¿ahora qué hacemos? Vamos a ir ejercicio por ejercicio y analizar, ¿ya? Por ejemplo, en el primero tenemos acusado, acusado, juicio, abogado, juez y reo. ¿Qué tendríamos que eliminar allí? Díganme ustedes. ¿Ah? ¿Qué eliminamos allí? Aquí lo que vamos a eliminar es ¿qué cosa? Este término de aquí, ¿ya? Este término que dice, por ejemplo, hay que razonar que dentro de un juicio hay un acusado, ¿ya? Dentro de un juicio hay un abogado que defiende a ese acusado y dentro del juicio hay un juez, ¿no es cierto? Que va a determinar si este acusado es culpable o no.
el término que vamos a excluir aquí es reo. ¿Por qué? Porque reo es alguien que ya tiene sentencia, ya ha sido culpable o no culpable. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora tenemos, chicos, ustedes en su ficha está en la horizontal, yo lo he hecho en vertical, ¿ya? Pásense a la siguiente. Abolengo, origen, linaje, sangre, descendencia. Tengo que relacionar las palabras. ¿Qué es abolengo? Para eso yo tengo que conocer el significado de las palabras. El abolengo, chicos, es aquella estirpe o la procedencia de donde tú vienes. ¿Ya? La descendencia, ¿qué sería? También de donde tú provienes, ¿no es cierto? ¿Tú desciendes de quién? De tus padres. Tus padres de tu abuelo, ¿ya? Ahora, linaje también se entiende como un pasado tuyo, ¿ya? Y el origen, naturalmente, te da esa significación. Entonces, el término que tú vas a excluir aquí es sangre, ¿de acuerdo? Vas a excluir el término sangre porque no corresponde allí, ¿ya? Ahora, tenemos aquí en la siguiente, líder, seguidor, equipo, participante, capitán. ¿Qué término vas a excluir tú? Ya está, seguro ya has pensado, ya has razonado y has dicho, ¿no? El término es tal. Muy bien, analicemos. A ver, tenemos líder, seguidor, equipo, participante, capitán. Ah, ya. Entonces, tenemos aquí, ¿qué cosa? Ya, listo. Me doy cuenta que un líder es una persona que cosa hace. Es una persona que ¿qué? Que dirige un grupo, ¿no es cierto? Un seguidor es aquel que sigue a un líder, ¿no es cierto? Un participante es aquel que se agrupa en un equipo, ¿ya? ¿Y qué tiene que ver aquí capitán, chicos? Ah, díganme. No tiene que ver nada, ¿ya? Capitán se usa mucho en los términos deportivos, ¿no? Ahora, chicos, pasemos a la siguiente. Tengo ajustar, tengo acomodar, cambiar, adoptar, adecuar. A ver, aquí la relación de los términos es que tú vas a poner en orden algo, ¿no es cierto? A ver, ¿qué término vas a excluir? Tienes ajustar, acomodar, cambiar, adoptar, adecuar. ¿Mm? Ah, ya, muy bien. Entonces, aquí la palabra que es ajustar nos da la idea de ordenar algo, sí. Cuando tú ajustas, por ejemplo, ciertas cosas en tu casa, ¿no? Cuando acomodas también, ¿ya? Cuando adecuas algo en tu casa y de igual manera, ¿ya? Tenemos cambiar y adoptar. ¿Qué término excluiríamos allí? Vamos a excluir adoptar. ¿Por qué no cambiar? Porque cambiar solo es cambiar de posición. Adoptar es traer algo nuevo. ¿De acuerdo? Por este campo semántico vamos a excluir esa palabra, ¿ya? Ahora tenemos en la siguiente: deseo, hambre, anhelo, ansia, aspiración. Facilísimo, chicos. A ver, deseo es algo que tú quieres. Una aspiración es algo que estás deseando. Una ansia, cuando estás con ansia es porque quieres algo. Cuando anhelas es porque quieres o deseas algo. No tiene nada que ver esta palabrita hambre, ¿ya? Ahora tengo mimo, cariño, halago, adulación, hechizo,
¿Qué término vas a excluir tú? Tienes mimo, cariño, halago, adulación y hechizo. Vas entendiendo que la mayoría de las palabras tratan de qué cosa, de felicitar a alguien, ¿no es cierto? Un mimo es una caricia, ¿sí? Ahora, un cariño, naturalmente. Un halago es cuando alabas a alguien. Una adulación es una felicitación sobre algo. Un hechizo no tiene nada que ver aquí. Ese va a ser el término a excluir, ¿ya? Ahora tienes gato, tienes lince, tienes león, tienes cebra, tienes puma. Facilito, profe. Voy a eliminar cebra porque el resto de los animales son felinos. ¿De acuerdo? Facilito. Ahora tienes yen, dólar, peso, lira, oro. ¿Qué término vas a excluir aquí? Te das cuenta que son monedas. El yen es de Japón, el dólar de Estados Unidos, el peso es chileno, la lira es turca y el oro es el elemento con el que quizá se hagan estas monedas. Entonces, por ese detalle, tú lo vas a excluir, ¿ya? Ahora tienes Madrid, Lisboa, Venezuela, Lima, Buenos Aires. ¿Qué término vamos a excluir? A ver, Madrid, Lisboa, Venezuela, Lima y Buenos Aires. Te das cuenta que son capitales de países. Madrid es de España, Lisboa de Portugal, Lima de Perú, Buenos Aires de Argentina. Venezuela es un país, entonces yo tengo que excluir ese término, porque sería Caracas, ¿no? Ahora tienes bruto, burro, irracional, torpe, ignorante, ¿ya? Entiendes que el grupo de palabras te hace ver las características de una persona que no puede hacer las cosas de una manera adecuada. Aquí el término que vas a excluir es burro, ¿no es cierto? En el sentido de que burro, en el argot vulgar, se entiende pues como alguien que no sabe hacer. Pero no, para tal caso, no. Si tú vas en el diccionario, no se usa burro para ese significado. Entonces, eso se elimina, ¿ya? Ahora, tienes alumno, profesor, colegio, auxiliar, director. ¿Te das cuenta que la mayoría de los términos son sujetos? Sin embargo, aquí hay un objeto. Entonces, eliminas colegio, ¿ya? Ahora, aparte que chicos, aquí todos los demás elementos están inmersos dentro de lo que es colegio, ¿ya? Ahora, tengo cuadrado, cubo, círculo, rombo, triángulo. Tienes cuadrado, cubo, círculo, rombo y triángulo. Te das cuenta que son figuras geométricas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es la figura que tú vas a eliminar aquí? Te das cuenta que el triángulo es una figura geométrica que tiene 4 lados. El rombo también tiene 4 lados. El cuadrado tiene 4 lados. Y el cubo también, ¿no es cierto? Círculo es una figura geométrica circular, ¿no? Por ese detalle vas a eliminar, ¿ya? Ahora tú tienes, por ejemplo, aquí, médico, abogado, contador, albañil, ingeniero. ¿Qué término vas a excluir? Analizas el ejercicio y te das cuenta que la mayoría de las palabras son profesiones. El médico es una profesión, el ser abogado también, el contador también, el ingeniero también. El albañil no es una profesión, es un oficio. Entonces, por ese detalle, tú eliminas eso. Ahora tienes reptil, víbora, cobra, áspid y boa. La pregunta es,
¿qué término vas a eliminar allí? A ver, chicos, ¿qué término eliminamos? Díganme. ¿Qué término eliminamos? Tienes reptil, víbora, cobra, áspid y boa. Fácil, te das cuenta, ¿no es cierto? Que la mayoría de los términos aquí te están dando a entender esos animales que se arrastran, ¿no es cierto? Entonces, una víbora se arrastra, una cobra sí, un áspid es una serpiente, chicos, una boa también. El reptil, esta palabra está englobando al resto. Por ese detalle vas a eliminar a reptil, porque todas las demás son reptiles. Ahora tienes radio, ¿ya? Radio, televisor, lector, diario, revista. ¿Qué término eliminamos? Te das cuenta que la mayoría de términos son medios informativos, ¿no es cierto? Aquí la alternativa C no es un medio informativo, sino es el receptor de las demás palabras, ¿ya? Ahora tienes vista, oído, tocar, gusto y olfato. A ver, te das cuenta que está hablando de los sentidos, ¿no es cierto? De los sentidos. El sentido de la vista, ok, del oído también, del gusto también, del olfato también. Tocar no es un sentido, existe el sentido del tacto, ¿ya? Por ese motivo, fúchila, fuera, ¿ya? Ahora tienes clavel, rosa, girasol, álamo, geranio. ¿Te das cuenta que la mayoría son flores? ¿Ya? ¿Cuál de estos términos no es una flor? Claro, álamo es una especie de árbol. ¿Ya? Listo. Ahora tienes separar, excluir, integrar, retirar, descartar. ¿Qué término vamos a eliminar? Allá, la mayoría de los términos me está hablando de ¿qué cosa? Separar cosas, ¿no? Separar cosas, no juntar. Hay una palabra aquí que me dice lo contrario. ¿Qué cosa? Integrar, ¿no es cierto? Integrar es pues unir, ¿ya? Entonces, ven chicos, términos excluidos es un tema súper sencillo y ya Sebastián ha aprendido seguramente, al igual que ustedes, ¿ya? Pero muy bien, vamos a pasar a la ficha para resolver los demás ejercicios, ¿sí? Perfecto.